La fisioterapia es una de las ramas de la ciencia de la salud en la que intentamos recuperar, mantener la salud a través de medios físicos. Bien pueden ser el frío, el calor, la electroterapia, el tratamiento sobre tejidos blandos, la movilización articular, el abordaje del tejido miofascial, y con ellos pues lo que intentamos siempre es buscar una funcionalidad, recuperar la salud siempre que esté alterado porque haya un déficit de movilidad, el movimiento no sea el correcto, porque haya dolor. La fisioterapia en sí nos permite a las personas con discapacidad hacer ese movimiento, conseguir mayor equilibrio, incluso posicionar mejor el cuerpo, caminar mejor o simplemente pues, descontracturar esas partes que normalmente no movemos. Incluso yo, para mí, lo veo como mi gimnasio particular, en el sentido de que realmente cuando quería ir a hacer ejercicio, pues las máquinas realmente no me son útiles. En cambio, con la fisioterapia sí, porque movilizo partes del cuerpo que normalmente están un poco anquilosadas, etc. A Asociación de Persoas con Discapacidade Ámico é consciente dos beneficios que lles aporta a fisioterapia a este colectivo. Por iso, fai uns meses puxo a disposición dos seus usuarios e de todas as persoas que o soliciten un servizo de fisioterapia axustado ás súas necesidades. El servicio de fisioterapia que pone en marcha Amico permite que las personas con discapacidad socias puedan acceder a sesiones de un modo continuado a un precio bastante económico. Contamos con el apoyo económico de la Diputación de La Coruña, que nos permite ofrecer bonos de 5 sesiones para poder venir a fisioterapia una vez por semana, con precios totalmente muy económicos. Consciente do ben que lles van estes tratamentos ás persoas con discapacidade, Amico presentou unha serie de bonos e descontos para beneficiarse deles, facilitando así o acceso a este servizo a persoas con dificultades económicas. El año anterior habíamos financiado un 30% de las sesiones de fisioterapia y este año, viendo que muchas personas con discapacidad no podían acceder aún así a las sesiones de fisio por tener un precio alto para su situación, pues decidimos hacer dos grupos, ¿no? Un grupo para personas menores de edad con discapacidad, un grupo para personas pensionistas de pensiones no contributivas y para personas socias desempleadas. Con eso el bono de 5 sesiones sale a 25 euros. Después está el otro grupo, que ya son para personas con discapacidad activas, ¿no? Que tienen una serie de ingresos económicos, y también para las personas cuidadoras de personas no dependientes, no profesionales, que también pueden asociarse y convertirse en socias colaboradoras. También aplicamos un 30% de descuento, lo que el bono sale a 70 euros. Jordi é un dos usuarios do servizo de fisioterapia que ofrece Amico a través da clínica Combina Social. El comezou a acudir á asociación para atopar un espazo que respondese ás súas inquedanzas e o servizo de fisioterapia foi unha das ofertas que máis o cautivou. Me siento mucho más cómodo porque trabajamos sobre algo específico que en un gimnasio, por ejemplo, no lo hago. Pues como es, por ejemplo, problemas si mi problema específico es la locomoción, pues el andar con máquinas que me ayudan de cierta manera, me benefician si las trabajo y en un gimnasio es imposible. Entonces la fisio pues me ayuda mucho en este sentido porque es donde tengo que acentuar en estos aspectos. Desde Amico sí que se recogen estos problemas de gente que por su discapacidad pues necesitan un tratamiento un poquito de continuidad porque no se solventan fácilmente. Sí que hay alteraciones de la postura, del movimiento, y su abordaje pues exige ver cómo se encuentra el paciente, hacer una valoración, plantearse unos objetivos y hacer un tratamiento. Poco a poco noto el avance, porque luego a la hora de estar caminando y todas estas actividades que hago a lo largo del día, pues veo que me reconforta un poco el trabajo realizado.
Amico é unha asociación sen ánimo de lucro que traballa na promoción e defensa dos dereitos das persoas con discapacidade. Cun ámbito de actuación en Compostela e arredores, esta entidade preocúpase por mellorar cada día a súa oferta de servizos e actividades. Estamos llevando a cabo algunas actividades, como las de fisioterapia, en la que participan los socios, y natación terapéutica, que estamos llevando a cabo ahora también. Cuando nos preguntan gente que que tiene alguna discapacidad sobrevenida, que bueno, se queda un poquito así, no sabe dónde dirigirse, informamos un poquito a los socios y a la gente que viene, a sus familias. Sobre todo de la fisioterapia, de cosas que me motivan en cuanto a mi problema con la locomoción y el equilibrio, pues problemas que me preocupan sobre la discapacidad, cosas que te explican y te trabajan más sobre este campo, y yo creo que se preocupa mucho más y entonces me interesa. O fomento da integración das persoas con discapacidade na sociedade é un dos propósitos fundamentais desta asociación, obxectivo para o cal destinan boa parte da súa intervención. Es muy importante fomentar eso, la participación de la gente, porque hay gente que, debido a su discapacidad, a los problemas de accesibilidad que hay bueno, en la ciudad, normalmente en todas las ciudades y en el rural peor todavía, que salgan, que se integren en la sociedad, que intenten participar, salir a la calle y vivir como todo el mundo. O servizo de fisioterapia a través da Clínica Combina Social é unha das actividades que ofrece Amico para mellorar a calidade de vida deste colectivo. Así, a través dun servizo profesional e especializado, as persoas con discapacidade teñen garantida unha atención adecuada e adaptada ás súas necesidades. Intentamos dar un servicio profesional y especializado. Las sesiones se marcan individualmente para poder hacer un mayor abordaje de la patología y del paciente, adaptarnos a sus necesidades. La impresión en principio es buena, en el sentido de que la gente que empezó el servicio continúa y se está dando de modo habitual, están participando, van actualizando bonos, etc. Lo que sí hemos visto es un incremento, bueno, paulatino, todavía un poco pequeño, pero que continúa subiendo poco a poco. Es más, muchos de los nuevos socios de Amico acuden a la entidad a través de que conocen el servicio y empiezan a venir a él. La verdad estamos en eso muy contentos, nos gustaría seguir avanzando porque consideramos desde la asociación que es un servicio que realmente se necesita.